En esta parte de la tarde quiero darle la bienvenida a Orlando Viera Blanco, ex embajador de Venezuela en Canadá. Señor Viera, gracias por atender esta invitación. Buena tarde. Buenas tardes, un saludo para ti y para la audiencia. Lo primero, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, asegura que si el régimen de Venezuela no presenta las actas, el gobierno colombiano no va a reconocer la investidura de Nicolás Maduro el 10 de enero. Comencemos hablando de eso. ¿Cuál es su radiografía de este momento que vive Nicolás Maduro y su vecino, Colombia? Bueno, evidentemente, cada vez más, al quedar, digamos, Nicolás Maduro, al descubierto, al desnudo, con lo que ha sido la verdad electoral en Venezuela, incluso estos quienes se presentan como eventuales aliados del régimen comienzan a fijar posiciones, porque tampoco quiere que se les tome no solamente como aliados automáticos, sino por tontos útiles. Y es tan evidente, resulta tan, digamos, notorio que hubo un fraude electoral o por otro lado, que una victoria por parte de Edmundo González Urrutia de una manera contundente, mayoritaria y respaldada en lo que fueron estas actas, que al no exhibirse y pretenderse lavar la cara al Consejo Nacional Electoral a través de un recurso de amparo en un Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, cooptado y penetrado por el régimen, esto es una historia que realmente no se mastican hoy estos aliados, incluso Colombia. Suponer que Maduro va a presentar las actas es prácticamente un acto de ficción. ¿Por qué? ¿Realmente qué actas va a presentar? ¿Y qué pretende además el gobierno colombiano al mencionar específicamente las actas? Porque creo que para nadie dentro y fuera de Venezuela es un secreto que no hay actas, que simplemente el régimen no las tiene. Y además, la oposición incluso la semana pasada las presentó esas actas aquí en el Congreso de Colombia en Bogotá. Bueno, las actas que quiere, digamos, que podría o que tendría que mostrar Maduro, no las puede mostrar porque sencillamente no pueden contabilizar lo que él ha pretendido decirle al mundo con unos números sacados debajo de la manga. Las actas yo creo que incluso trataron en algún momento de ser forjadas y la propia, digamos así, comunidad de, entre comillas, expertos que trató en Venezuela de generar, digamos, este forjamiento, le dijo que esto era imposible de cara a la contundencia, digamos, electoral, de cara a la avalancha de votos que obtuvo la oposición, de cara al sistema que estaba ya registrado, y en fin, son actas que él no puede exhibir. Existen las actas, no han sido exhibidas, están en las cajas y sencillamente en esas cajas dice la verdad. Por eso que recurrió a este subterfugio, este ardid del Tribunal Supremo de Justicia. Al gobierno colombiano se le ha cuestionado mucho por esa ambigüedad que ha manejado hasta el momento frente al tema de Venezuela, pero le pregunto a usted, ¿no se estaría convirtiendo esa ambigüedad en cierta complicidad con el régimen de Maduro? Es que lo que pasa, a ver, cuando las cosas son tan evidentes, cuando esta, digamos, fórmula que se trató de imponer a través de este subterfugio del Tribunal Supremo de Justicia son manifiestamente falsas o son inciertas, aquí el que puede salir perjudicado es todo aquel que pretenda o que de alguna manera activar una alianza o una solidaridad automática. Esto lo ha entendido así Lula, esto lo ha entendido así Colombia, esto lo ha entendido así Boric, esto lo ha entendido así todos estos aliados del continente que le piden a Maduro, si no exhibe las actas, es imposible defender lo indefendible. De tal manera que aquí realmente hay un aislamiento en curso que para Maduro comienza a ser de un costo político muy elevado. Le van quedando otros que no le piden ni siquiera actas, porque lo que le piden es que le sigan teniendo el grifo abierto, ya sea de oro, de petróleo, de conveniencia geopolítica, le hace con Putin, le hace con China, le hace con Irán y para de contar, de tal forma que creo que al quedarse solo en todo el hemisferio latinoamericano y le quedará solo Ortega, es un asunto, te repito, de un elevadísimo costo político que no admite ya ningún tipo
de medias tintas. Y justo sobre ese costo político que usted te menciona, ayer Jorge Rodríguez publicó una carta en la que arremetió contra Celso Amorín, que es asesor especial del presidente de Brasil, Lula da Silva, en términos de relaciones exteriores. Incluso lo tildó como colaborador de Estados Unidos. Pareciera que las relaciones entre Brasil y Venezuela se encaminan hacia una ruptura. Bueno, así parece como ha sido la política de insulto, de hostilidad que ha tenido en el pasado el mismo Jorge Rodríguez, quien por cierto conoce perfectamente el proceso electoral y conoce perfectamente la ley orgánica de procesos electorales. Él mismo ha declarado en el pasado que quien adjudica, proclama, totaliza es el Consejo Nacional Electoral. Y quien respalda esa proclamación, esa totalización son las actas. Ahora dice que el Consejo Nacional Electoral exhibió unos números y que esos números fueron respaldados por unos expertos desde un Tribunal Supremo de Justicia. Él mismo no se lo cree. De tal manera que creo que le auguro muy malos resultados, es muy mala consejera. Esta política de hostilidad ya la hizo con España, ya amenazó ahora también a Brasil y el contador en marcha, con lo cual queda un aislamiento, no solamente desde el punto de vista diplomático, sino desde el punto de vista del reconocimiento y la legitimidad de Maduro, que se ve nuevamente cuestionada y diluida por este ardid electoral que es inocultable. Y además, solo por mencionarlo, la cumbre de los BRICS, donde el régimen de Venezuela recibió un portazo en la cara diplomático de Brasil, que le vetó la entrada a este grupo, precisamente el régimen de Venezuela. Solamente eso, sino que no olvidemos que están pasando cosas que no son, por cierto, de poca importancia. Tenemos pendientes decisiones en la Corte Penal Internacional. Es un tema sumamente importante. Queda en evidencia toda esta arremetida represiva, inhumana, que está sucediéndose en el país. Uruguay se manifiesta y dice que se va a unir a los réfragos y las remisiones que ya están en la Corte Penal Internacional, formuladas en el pasado, incluso por Colombia, que se salió, pero sigue allí, Argentina, Canadá, Paraguay, Perú, Chile. Asimismo lo ha manifestado Panamá, de tal manera que vamos a una situación de aislamiento del régimen de Maduro, a una situación de elevada retina por parte de la Corte Penal Internacional, desde donde podrían surgir pronto órdenes de arresto en contra de Maduro y la cadena de mando. Colombia, Petro, aún queriendo mantener su alianza con el señor Maduro, bueno, concluyen con un mínimo de sensatez. Esto es indefendible. Los derechos humanos no tienen, por supuesto, ninguna bandera política y es evidente que en el caso de Venezuela eso no se respeta. En este mismo momento, incluso, mientras usted y yo conversamos, hay personas que están recluidas en el centro de tortura más grande de América Latina, que es el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la policía política del régimen. Y eso pasa además delante de todos los gobiernos del mundo. Pareciera que incluso de manera impune. Mire, yo creo que lo más importante quizá de lo que hemos hablado hoy en esta entrevista, aquí en esta tarde, es lo que usted acaba de mencionar, lo que ustedes acaban de decir. No hay ningún régimen en Latinoamérica, ningún modelo de poder, Gustavo Petro incluido, lo fue AMLO en México, Boric en Chile, Lula en Brasil, ninguno de estos aliados tienen un récord de violación de derechos humanos, de denuncias de crímenes de lesa humanidad, como el que registra el régimen venezolano. Podremos tener discrepancia desde el punto de vista ideológico, podremos tener diferencia desde el punto de vista de lo que es el manejo impecable, ya sea de la propiedad, ya sea de el modelo, sea socialista o capitalista, pero ni en Colombia, ni en Chile, ni en Brasil, ni en ninguno de los países que se presentan como aliados del régimen exhiben estos números. Me parece que es muy importante subrayar esto, y de esto ningún presidente que aún mantiene un mínimo de institucionalidad, Gustavo Petro incluido, lo digo con toda responsabilidad, no quieren seguir retratándose al lado de este tipo de dictaduras. Es Orlando Viera Blanco, ex embajador de Venezuela en Canadá, a quien le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros aquí en la tarde. Será hasta la próxima. Gracias a usted y un gran saludo a su audiencia. Muchas gracias. Hasta pronto.